Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, en este día jueves 3 de junio. Ya avanzamos y por supuesto pendientes día a día, minuto a minuto de lo que ocurre con esta pandemia de COVID-19. Bienvenidos a quienes nos ven a través de Canal 44, pero también a quienes nos siguen a través de las televisoras públicas en México y América Latina. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las alergias y la vacuna contra COVID-19. Vaya que ha sido uno de los temas más comentados ahora que la vacunación avanza, por lo menos en una cantidad importante de países. ¿Qué reacciones se han generado tras la aplicación de los biológicos? Y también aquellas personas que hoy por hoy presentan ya cuadros alérgicos, su inquietud es si deberían o no vacunarse. Investigadores de la Universidad del Estado de Pensilvania participan en un ensayo clínico para evaluar si las personas que de manera previa tuvieron una reacción alérgica grave tienen mayor riesgo de una alergia sistemática inmediata a ciertas vacunas de COVID-19. Hoy le contaremos de qué se trata o qué resultados ha arrojado ya este estudio. Los Institutos Nacionales de Salud analizan también a adultos vacunados completamente contra COVID-19, recibirán dosis de refuerzo de diferentes vacunas para determinar la seguridad y la inmunogenicidad de los regímenes reforzados mixtos. De esto también estaremos hablando hoy, todo un tema. Los casos de anafilaxis con las vacunas anticovid son bajas, además de que la recuperación es rápida, esto con base en algunos casos que se han registrado en medio de esta vacunación, y la Organización Mundial de la Salud reitera su preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en Sudáfrica. Por supuesto que haremos también un recuento de cómo está el mundo hoy por hoy frente a esta pandemia de COVID-19. Precisamente vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Las personas que sufren de alergias importantes no deberían aplicarse la vacuna. Fue la advertencia que se hizo cuando fue aprobada la primera vacuna para la emergencia sanitaria por COVID-19. Los organismos internacionales de salud y las farmacéuticas señalaron en su momento que las personas que ya padecían reacciones alérgicas graves, independientemente del tipo y con asma, no son candidatas para aplicarse la vacuna contra el coronavirus como medida de precaución. Las personas que han tenido un shock anafiláctico, esto es, una severa reacción de hipersensibilidad, alérgica o no alérgica, generalizada o sistemática, se produce una disminución de la presión arterial con riesgos para la vida. Lo anterior comprende síntomas y signos desencadenados para la exposición a un determinado estímulo en una dosis tolerada por personas sanas. Algunas de las causas que señalan alergólogos son alérgicas a medicamentos, alimentos, proteínas administradas parentalmente, alérgenos inhalados y lácteos. Las y los pacientes con alergias deben consultar al médico general o algún especialista antes de acudir a vacunarse. Se indica también que aquellos pacientes que muestran una reacción adversa severa en la primera dosis de la vacuna COVID-19 no deben recibir una segunda. Los organismos de salud especifican que si la reacción se produjo luego de aplicarse una vacuna con ARN mensajero contra COVID-19, no debería recibir la segunda dosis. De casi 1.970 millones de dosis de vacunas que se han aplicado a nivel mundial, las reacciones adversas graves son bajas. Se indica que se han reportado reacciones inmediatas clínicamente compatibles con la anafilaxia en una tasa de 11% por millón de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y de Moderna. Actualmente, en el mundo se aplican las vacunas de Pfizer-BioNTech, CanSino, Covaxin, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik V y recientemente de Sinovac, entre otras vacunas.
Informó Isaura López Villalobos. Vamos con nuestra compañera Cristina Gallego en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para que nos presente el más reciente informe de este organismo. Cristina, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus desde que comenzó la pandemia rozan los 171 millones y las muertes ya alcanzan las 3.500.000, con descensos en todas las zonas más afectadas, menos en América del Sur, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. En términos absolutos, se han registrado del 24 al 30 de mayo 3,5 millones de nuevos casos y 78.000 fallecidos, por lo que fue la quinta semana consecutiva de descensos en contagios y la cuarta en muertes. Debido a que muchos de los países de América del Sur tienen un ritmo de vacunación más lento, en el continente americano los casos semanales bajaron solo un 2% la semana pasada, cuando en el europeo se desplomaron un 26%. Con respecto a la vacunación, en términos relativos, los países que encabezan la lista de inmunizaciones son Emiratos Árabes Unidos, donde se han administrado 130 dosis por cada 100 habitantes, seguido por Israel, con 122 por cada 100 personas, y Bahrein, con 101. Por otra parte, la Autoridad Reguladora de Fármacos suiza ha anunciado que la vacuna anti-COVID de Pfizer puede conservarse en un refrigerador normal a temperaturas de entre 2 y 8 grados, lo que facilita su manejo, ya que inicialmente se aconsejaba el almacenamiento en ultrafrío, entre 60 y 90 grados bajo cero. El regulador suizo ya había indicado con anterioridad que la vacuna de Pfizer mantenía sus propiedades al menos 5 días a temperaturas entre 2 y 8 grados, pero tras evaluar de nuevo los datos de la vacuna ha elevado el tiempo a un mes, lo que permitirá a las instalaciones sanitarias un manejo más sencillo y una manipulación más flexible de la vacuna. Con respecto al impacto económico de la crisis sanitaria, la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, ha advertido de que la pandemia de COVID aún destruirá en 2021 trabajo equivalente a 100 millones de trabajos a tiempo completo, cifra que se reducirá a 26 millones en 2022, pero hasta 2023 el crecimiento del empleo no compensará las pérdidas sufridas. En su informe actualizado sobre los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo, la organización empeora ligeramente sus iniciales previsiones de principios de este año, debido a factores como el lento ritmo de vacunación en muchos países, que puede retrasar la recuperación económica. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mira, en este contexto, la Organización Panamericana de la Salud ha hecho un pronóstico poco alentador, sobre todo para Centro y Sudamérica. La pandemia parece no ceder en esta región, sin embargo, y en contraparte, aparentemente México, Estados Unidos y Canadá no enfrentarán un rebrote importante para los próximos meses. Mientras los países de América del Norte tienen cifras de COVID a la baja, en otros preocupa el nivel de infecciones en la región, reportó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Después de semanas de estabilización e incluso cifras a la baja, las infecciones por la COVID-19 están una vez más en alza en todas las subregiones, con excepción de América del Norte. Los Estados Unidos, Canadá y México están notificando reducciones generales en el número de casos y fallecimientos, si bien se están notificando focos en las provincias canadienses de Manitoba, Newfoundland y Labrador, así como en los estados mexicanos de Quintana Roo y Baja California. Dijo que América Central está reportando el número más alto hasta la fecha y hoy 1/3 de los pacientes hospitalizados están en las unidades de cuidados intensivos. Las infecciones de COVID están acelerándose en Panamá, Belice y El Salvador, donde los nuevos casos se han duplicado en los últimos 7 días. Por otra parte, Colombia está registrando la mayor tasa de contagios en Sudamérica, donde los nuevos casos se triplicaron en algunos puntos. Brasil está detectando un alza de nuevas infecciones y hospitalizaciones. En el noreste la capacidad está a un 90% de ocupación. Hoy me preocupa en especial la situación en Haití, donde fuentes están notificando aumentos marcados en el número de casos, hospitalizaciones y muertes en las últimas semanas. Si bien los datos oficiales son limitados,
los riesgos son elevados, dado que el sistema sanitario haitiano ya está en situaciones difíciles por un alza abrupta en el número de casos, en especial dado que el número de camas hospitalarias para la COVID-19 ha sido disminuido a partir del año pasado. El mecanismo COVAX ha entregado 17.6 millones de dosis. Sin embargo, advirtió que cuando se combina esta movilidad con el relajamiento prematuro de las medidas de salud pública, lo que se obtiene es el ambiente perfecto para que este virus y sus variantes se propaguen, informó Elizabeth Ortiz. Y miren, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona reabre sus puertas tras casi 7 meses de cierre. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona reabre sus puertas a los visitantes tras 7 meses de cierre por las restricciones impuestas por el coronavirus. A la espera del turismo internacional, que empezará a llegar a partir del 7 de junio, son muchos los catalanes que no han querido perderse la oportunidad. Enseguida ya compramos las entradas y vinimos corriendo porque a los niños les hacía mucha ilusión de venir. Y aquí estamos, disfrutando. Hay poca gente, una luz muy bonita, un día precioso. La Sagrada Familia, que recibía 4,5 millones de visitantes al año, es el gran templo del turismo no solo en España, sino en toda Europa. Solo la Basílica de San Pedro en el Vaticano recibe a más viajeros. De momento, la inacabada obra maestra de Antoni Gaudí se puede visitar sábados y domingos por la mañana, con un aforo limitado al 70%. Las entradas se tienen que comprar a través de la página web. El ritmo de ventas alcanza los 1.000 tickets por hora. Interesante, sin duda alguna, porque esto es muestra de cómo poco a poco se están reabriendo los espacios culturales también para que las personas puedan visitarlos tras meses largos de pandemia. Y en más información, la Organización Mundial de la Salud decidió retomar la investigación que había ya de alguna manera iniciado en China para conocer el origen del virus del SARS-CoV-2. A petición de la Organización Mundial de la Salud, se ha retomado la investigación del origen de la COVID en el mundo. Y es que hay un estudio que sugiere que el coronavirus circulaba fuera de China en octubre de 2019, informaron 2 científicos que dirigieron la investigación italiana. El COVID-19 se identificó por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019 y el primer paciente de Italia se registró en febrero de 2020 en una ciudad cerca de Milán, en Lombardía. Pero un estudio publicado el año pasado sugiere que se detectaron anticuerpos contra el virus o una variante en Italia en 2019. Eso llevó a los medios estatales chinos a sugerir que el virus podría no haberse originado en China. Sin embargo, los científicos italianos recalcaron que los hallazgos plantearon preguntas sobre cuándo surgió por primera vez el virus y no en dónde. El director científico de una de las instituciones líderes, el Istituto Nazionale dei Tumori de Milán, Giovanni Apollon, explicó que la OMS le pidió compartir el material biológico y si podían volver a ejecutar las pruebas en un laboratorio independiente, a lo cual accedieron. Los hallazgos de los investigadores italianos, publicados por la revista científica Tumori Journal, mostraron anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 en sangre extraída de voluntarios sanos en Italia en octubre de 2019 durante un ensayo de detección de cáncer de pulmón. La mayoría de los voluntarios eran de Lombardía, la región norte de Milán, que fue la primera y más duramente afectada por el virus en Italia, informó Rocío López Fonseca. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Recuerde que el tema que estamos abordando hoy tiene que ver con las alergias previas a la vacuna de COVID-19 y también aquellas que posiblemente fueron provocadas por la vacuna. De eso estaremos hablando hoy. Por supuesto, sus preguntas, sus comentarios, sus dudas son bienvenidas. Y se autorizó ya la vacuna CoronaVac como uso de emergencia.
La Organización Mundial de la Salud ha dado la autorización para uso de emergencia a la vacuna china producida por Sinovac, la CoronaVac. La evaluación de la OMS ha incluido inspecciones de las fábricas de producción. Detalló que su fácil almacenamiento hace que la vacuna de Sinovac sea muy apropiada para lugares de bajos recursos. Es la octava vacuna incluida en el listado de uso de emergencia, detalló el director de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom. La organización urge a los productores a participar en COVAX, la iniciativa para el reparto equitativo de biológicos anti-COVID. La vacuna se recomienda para mayores de 18 años con 2 dosis espaciadas entre 2 y 4 semanas. Con ese régimen, en los estudios clínicos, evitó que un 100% de los pacientes estudiados enfermaran de gravedad o tuvieran que ser hospitalizados y que un 51% tuvieran síntomas, según explica el propio organismo internacional. La OMS también ha aprobado el uso de las vacunas de Moderna, de Pfizer-BioNTech, las 2 de AstraZeneca fabricadas en India y en Corea del Sur. Aunque el producto sea idéntico, la OMS las contabiliza como 2 vacunas distintas al momento de dar su aprobación, y la de Johnson & Johnson llamada Janssen, entre otras. Informó Rocío López Fonseca. Esta noticia que le adelantábamos precisamente ayer y la importancia de que se sigan sumando vacunas a el portafolio de COVAX, que se creó precisamente para tratar de distribuir vacunas de manera equitativa. Sabemos que esto no ha sucedido, hay países que todavía incluso no reciben ni una sola dosis, otros que van muy atrasados en el proceso de vacunación, pero conforme se vayan sumando más vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, en esa medida también habrá más posibilidades y oportunidades de que más personas sean vacunadas. Hablando de vacunas, Cuba confía en que los biológicos que hoy por hoy desarrolla en la isla tengan una eficacia superior al 50%. Las autoridades sanitarias cubanas confían en que los 2 candidatos vacunales contra la COVID-19 más avanzados que se desarrollan en la isla, ya en tercera y última etapa de ensayos clínicos, superen el 50% de eficacia, mínimo establecido por la OMS a partir de los resultados obtenidos en la segunda etapa de pruebas. Así lo declaró Eduardo Martínez, presidente del Grupo Estatal de Empresas de la Industria Biofarmacéutica BioCuba Pharma. Que la OMS ha expresado, o sea que una vacuna con un 50% más de eficacia es una vacuna que es recomendable utilizar para combatir la pandemia. Nosotros esperamos por los resultados de fase 2 que realmente el porciento sea mucho mayor que el 50%. Soberana 02 y Abdala se encuentran en la recta final de ensayos. En mayo concluyó la aplicación de dosis a los voluntarios, más de 90,000 entre ambos fármacos, que participan en la tercera fase, que es la que determina la eficacia de la potencial vacuna. Respecto a la seguridad, ya aprobada durante la segunda fase de ensayos, los científicos reiteraron que se trata de fármacos muy seguros que no han mostrado ningún efecto adverso no esperado, con efectos secundarios leves en un 95% de los casos y moderados en el 5% restante. A partir de todo lo anterior, las instituciones científicas confían en lograr en junio la autorización de uso de emergencia por parte de las autoridades sanitarias del país, lo que daría paso a la vacunación masiva en la isla, que atraviesa el peor momento de la pandemia y no ha importado vacunas ni forma parte del mecanismo COVAX. Bueno, pues así la situación en Cuba. Y respecto a los países de Centro y Sudamérica, la Organización Mundial de la Salud, se lo decíamos, ha mostrado su preocupación porque algunos países como Argentina, Uruguay y Brasil no han podido domar esta pandemia. Sudamérica se ha convertido en la excepción de la pandemia. El coronavirus sigue golpeando con fuerza a la región, mientras a nivel global disminuyen los casos y las muertes por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación al respecto. La situación en Sudamérica sigue siendo muy preocupante, dice el director de Emergencias Sanitarias de la OMS. 8 de los 10 países que han registrado las mayores tasas de mortalidad en la última semana están en América, especialmente en Sudamérica.
Es más, 3 de los 5 países que registraron más casos de coronavirus la semana pasada se encuentran en esta región. Se trata de Brasil, con más de 420.000 nuevos positivos, Argentina con 219.000 y Colombia con 150.000, un 40% más que en los 7 días anteriores. Por lo que se refiere a Argentina, levantó el lunes pasado el último confinamiento de 9 días impuesto por el gobierno de Alberto Fernández, pero se mantienen las restricciones en un país que no consigue salir a flote tras la segunda ola. La pandemia devora el centro de Buenos Aires. Los carteles de "se vende y se alquila" se multiplican en los comercios. Héctor López lucha por mantener su negocio, una tienda fundada por su padre hace 74 años en la calle Florida. Hay casi 100 locales cerrados sobre la calle Florida, más 400 y pico en las galerías. Estamos arriba de 500 y pico de locales. No hay turistas ni empleados en las oficinas y la situación económica tampoco ayuda. Es el peor escenario posible. Un contexto de alta inflación mensual y un contexto de pandemia, donde la gente no sale, donde hay mucho miedo, donde hay mucha incertidumbre. En el vecino Uruguay vacunan a marchas forzadas. Más de 1 millón de personas, lo que supone el 29% de la población, ya han recibido 2 dosis y las autoridades sanitarias han dado el visto bueno para que también se empiece a vacunar con Pfizer a los menores de entre 12 y 18 años. Bueno, pues así la triste realidad, la triste situación en estos países, principalmente sudamericanos. Y arranca un ensayo clínico para evaluar las dosis de refuerzo. Los Institutos Nacionales de Salud han comenzado un ensayo clínico de fase 1 y 2 en el que los voluntarios adultos que han sido completamente vacunados contra COVID-19 recibirán dosis de refuerzo de diferentes vacunas para determinar la seguridad y la inmunogenicidad de los regímenes reforzados mixtos. Los resultados de este ensayo están destinados a informar las decisiones de política de salud pública sobre el uso potencial de esquemas de vacunas mixtas en caso de que se indiquen dosis de refuerzo. El ensayo incluirá aproximadamente 150 personas. Cada grupo de vacunas inscribirá unas 25 personas de entre 18 y 55 años aproximadamente y 25 personas de 56 años o más. Las personas que aún no han recibido una vacuna autorizada por la FDA también son elegibles para inscribirse en el ensayo en una cohorte separada. Inicialmente estos voluntarios recibirán el régimen de 2 dosis de la vacuna Moderna COVID-19 y se les asignará una dosis de refuerzo de una vacuna entre 12 y 20 semanas después. Todos los participantes del ensayo serán monitoreados durante 1 año después de recibir su última vacuna como parte del estudio. Se les va a pedir que completen los registros telefónicos y varias visitas de seguimiento en persona. Los investigadores del ensayo van a evaluar la seguridad de los participantes y los efectos secundarios posteriores a la vacunación. También se va a pedir que proporcionen muestras de sangre periódicamente para que los investigadores del ensayo puedan evaluar las respuestas inmunitarias contra las cepas circulantes actuales del SARS-CoV-2, así como las variantes emergentes. Si los participantes de este ensayo desarrollan COVID-19 sintomático confirmado por laboratorio, los investigadores realizarán análisis de secuencia genética en las muestras de los participantes para ver si una cepa variante del SARS-CoV-2 causó la infección, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Hablando de vacunas, hoy el tema que nos ocupa tiene que ver precisamente con las alergias que se han registrado en algunos casos después de la aplicación de estos biológicos. Y para hablar de este y otros temas nos acompaña como todos los días el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, una de las grandes preocupaciones hoy en día y conforme avanza la vacunación, cada vez son más las personas que se preguntan si es seguro o no vacunarse. De repente escuchan que las vacunas generan alergias, generan reacciones. Doctor, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pero creo que vale la pena retomarlo en medio de este progreso que ha habido con la aplicación de los biológicos y que cada vez más personas tendrán que asistir a la aplicación de su vacuna. Sí, Belén, afortunadamente en muchas regiones y países en el mundo se ha acelerado la vacunación. Y estos temas relativos a la seguridad y a la eficacia de las vacunas, pues es importante que la población los siga teniendo en consideración para la toma de decisiones. Sobre todo las dudas relativas a la seguridad, el número de eventos adversos que se pueden presentar, el tipo de efectos o eventos secundarios, que no deja de ser una preocupación de quienes piensan se trata de un nuevo biológico y por ende pues tenemos dudas sobre si acudir a vacunarnos. Afortunadamente
a nivel mundial se han aplicado ya cerca de 1.900 millones de dosis, lo cual equivale a la vacunación de aproximadamente 1.100, 1.200 millones de personas, porque no todas las vacunas son de 2 dosis. Y los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas que se están utilizando en la actualidad a nivel mundial son muy similares, diferencias pequeñas en cuanto al porcentaje de eficacia, solo muy pocos puntos porcentuales abajo unas de otras, la mayor parte por arriba de 90% de eficacia. Y en cuanto a la seguridad, empecemos hablando de un número global, si te parece bien. Mira, con las vacunas tradicionales, las que no son de COVID, las estimaciones de eventos adversos está por el orden de, me voy a referir a eventos adversos graves, están por el orden de 1 en cada millón de aplicaciones, por ejemplo, con la vacuna de influenza, 1 en cada millón. Con las vacunas anti-COVID-19, la estimación de eventos adversos graves ha sido de 1 en cada 100,000 aplicaciones. Entonces, sí existen un poco más eventos adversos graves proporcionalmente con las vacunas de COVID comparativamente a la vacuna, por ejemplo, de influenza. Sin embargo, la proporción es muy baja. 1 en cada 100,000 es realmente muy bajo y eso evidentemente inclina la balanza al beneficio que están generando las vacunas anti-COVID comparativamente con sus eventos adversos graves, sobre todo eventos adversos graves. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa, si le parece. Con regresamos para entrar al detalle de esto que nos acaba de mencionar. Una pausa, volvemos. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con alergias y vacunas contra COVID-19. Avanza un estudio entre 3.400 personas para analizar alergias asociadas a este tipo de vacunas. Investigadores de la Universidad del Estado de Pensilvania están participando en un ensayo clínico nacional que evalúa si las personas que previamente han experimentado reacciones alérgicas graves tienen un mayor riesgo de sufrir una reacción alérgica sistémica inmediata a las vacunas de Moderna o Pfizer-BioNTech. El ensayo inscribirá a 3.400 adultos entre 18 y 69 años en hasta 29 centros académicos de investigación de alergias en Estados Unidos. Más de la mitad de los participantes del estudio deben tener antecedentes de reacciones alérgicas graves relacionadas con alimentos, picaduras de insectos, vacunas o medicamentos en los últimos 5 años. La Facultad de Medicina es el único sitio en Pensilvania que participa en el estudio, el cual está financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. La anafilaxia es una reacción alérgica grave. Después de la vacunación con COVID-19 es poco común y ocurre en aproximadamente de 2 a 5 personas por millón de vacunados en los Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para el estudio, los pacientes recibirán un ciclo completo de 2 dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna y serán observados durante 90 minutos con un médico y equipo de emergencia presentes en caso de que un paciente tenga una reacción alérgica u otro efecto adverso, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted esta información respecto al estudio que hoy por hoy se realiza sobre la reacción alérgica a algunos de estos biológicos. Y mire, otro de los estudios que se han presentado recientemente tiene que ver con la miocarditis, que fue el caso de las vacunas de AstraZeneca y Johnson, las dosis que se relacionaban. Primero, doctor, con
efectos trombóticos, que aquí lo mencionamos, y ahora también se habla de que un equipo de expertos comisionados por el Ministerio de Salud de Israel halló una posible relación entre problemas del corazón y la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 de Pfizer. De hecho, dan datos más específicos, 275 casos de miocarditis reportados entre diciembre del 2020 y mayo de 2021 en Israel. 121 ocurrieron poco después de recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, doctor. Sí. Mira, Belén, creo que es conveniente primero separar el concepto de alergias, que es el tema que se ha dispuesto para hoy, y otros eventos adversos que se pueden presentar con la vacuna. Porque, por ejemplo, los eventos trombóticos que se reportaron en su momento con relación a la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson es un tipo de evento adverso que tiene un origen inmunológico en el que anticuerpos dirigidos contra componentes de la coagulación, particularmente contra componentes plaquetarios, generan el que las plaquetas se agreguen en trombos y que al agregarse en trombos luego disminuya la cantidad de plaquetas en sangre, y por eso se conoce como un evento trombótico trombocitopénico. Ese es el término, y está perfectamente identificado que este tipo de pacientes no deben recibir heparina como anticoagulante ante un evento de esta naturaleza, porque precisamente esos anticuerpos en presencia de heparina tienen mayor efecto en la generación de trombos. Ese es un tipo de evento adverso que tiene que ver con parte de la respuesta inmune que se genera por la vacuna. Hay otro que es el relacionado con miocarditis. Efectivamente, este estudio en Israel, en el que 270 pacientes fueron identificados a partir de la vacunación de Pfizer, pero en los millones de pacientes, personas inoculadas en Israel, que por lo tanto representa también una proporción verdaderamente baja, y también se trata de una miocarditis asociada a la respuesta inmune generada a la vacuna, y fue publicado hace 3 días aproximadamente. Es un estudio muy interesante que nos debe dar pauta también a que los pacientes que han sido vacunados sean vigilados a lo largo de varias semanas con mucha cercanía, ¿no? Y cuando hablamos entonces de la otra gran sección, el gran apartado relativo a las alergias, nos referimos en general a aquellos eventos adversos en donde, entre otros fenómenos bioquímicos moleculares que se presentan a partir de la vacunación, está la liberación de una sustancia conocida como histamina, otras conocidas como leucotrienos, a partir de células del organismo conocidas como células cebada, y que esta célula cebada, en respuesta al desarrollo de inmunidad, generación de anticuerpos, generación de linfocitos, etcétera, a partir de las vacunas, pueden generar este tipo de liberación de histamina y leucotrienos, entre otras sustancias. Esas son las que conocemos como alergias, y las personas pues clínicamente las distinguen por la aparición de urticaria, por ejemplo, la aparición de un rash o eritema en la piel, que habitualmente genera mucho escozor, mucha comezón, y cuando hablamos de una alergia grave,
que en el ámbito médico habitualmente nos referimos a anafilaxia, entonces estamos ante un evento grave que puede poner en riesgo la vida. Ahí el paciente puede experimentar lo que decíamos también, mucha comezón, puede experimentar urticaria y otras manifestaciones en la piel, pero frecuentemente estos pacientes pueden empezar a manifestar dificultad para respirar, porque dentro de todos los eventos que se generan, se incluye el edema de las vías respiratorias, sobre todo de las vías respiratorias superiores, y de la glotis, lo que conocemos como edema glótico. Esos pacientes experimentan una dificultad para respirar muy rápida después de la vacunación, pero evidentemente esto se puede presentar como un evento adverso a cualquier fármaco. Las alergias y los angioedemas, las anafilaxias pueden presentarse a fármacos, a alimentos, evidentemente a vacunas, etcétera. Entonces, sí, la cantidad de eventos adversos que pueden observarse después de una vacuna contra COVID-19 es un abanico muy extenso. Claro. Cada vez aprendemos más, cada vez identificamos más en la medida en que va avanzando la vacunación y va abarcando a un número mayor de personas en el mundo. Claro. Ahora, doctor, estas reacciones alérgicas, ¿en qué periodo de tiempo se pueden presentar? Claro. Y si se ha estudiado, ¿hasta cuánto tiempo pueden prolongarse también en el tiempo? Sí, es una pregunta muy importante, Belén. Mira, las reacciones alérgicas graves habitualmente se presentan dentro de la primera hora de haberse recibido la vacuna, el fármaco o el alimento que las genera. Estas anafilaxias rara vez se presentan después de la primera hora, pero también han ocurrido casos dentro de las primeras 4 horas. Por eso las personas, por ejemplo, que son vacunadas contra COVID-19, se vigilan durante un periodo de 30 minutos a 1 hora en el sitio en donde fueron vacunados, pero se les dan indicaciones muy precisas de que si presentan urticaria, si presentan edema facial, si presentan edema en los labios, si empiezan a notar dificultad para respirar, etcétera, acudan de forma inmediata a recibir atención médica. Estos pacientes frecuentemente requieren hospitalización, frecuentemente requieren la administración de un medicamento que se llama epinefrina y frecuentemente requieren la administración de medicamentos llamados antihistamínicos. En cualquier sitio de vacunación siempre se debe estar preparado con un módulo también de atención inmediata a un evento adverso grave de esta naturaleza, porque una inyección de adrenalina oportuna puede cortar la anafilaxia y salvarle la vida a un paciente que pudiera estar teniendo, por ejemplo, edema de la glotis. Y evidentemente estos pacientes deberán ser hospitalizados por un periodo de entre 24 y 48 horas para mayor vigilancia y para resolver definitivamente la anafilaxia. Pero las alergias que son más comunes, tu pregunta de en qué momento se pueden presentar y cuánto pueden durar, la respuesta es se pueden presentar incluso dentro de las primeras 48 horas, a partir de la hora de la vacunación, y luego, Belén, pueden persistir incluso durante 1 semana a 10 días. Durante ese periodo, los pacientes deben estar en tratamiento, habitualmente con antihistamínicos, en vigilancia, con mucha comunicación con su médico, porque una alergia evidentemente se puede convertir en una alergia grave, tipo anafilaxia, que pueda requerir hospitalización y atención
más estrecha, ¿no? Claro. Entonces, tenemos dos grupos, los grupos de las alergias, digamos, leves, moderadas, y el grupo de las alergias graves, conocidas como anafilaxia, que pueden poner en riesgo la vida, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos para continuar hablando de estas reacciones alérgicas a las vacunas de COVID-19. Con esto y mucho más volvemos después de la pausa. Especialistas señalan que es baja las reacciones que se tienen a las vacunas contra COVID-19. Se han dado a conocer casos de anafilaxias con las vacunas anti-COVID, pero su incidencia es extremadamente baja, entre 2.5 y 4.7 casos por millón de dosis administradas, y todos los casos notificados se recuperaron de manera satisfactoria con el tratamiento recomendado. Se han descrito reacciones adversas menos intensas como picor generalizado, urticaria o inflamación de la cara, pero aún así son poco frecuentes. Se presentan una por cada 10,000 dosis y una por cada 1,000, y se estima que un gran porcentaje de ellos tenían antecedentes de enfermedades alérgicas. Por tanto, la recomendación actual de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y del Ministerio de Sanidad es ampliar el tiempo de observación a 45 minutos tras la inoculación en personas con antecedentes de enfermedades alérgicas graves, como alergias alimentarias sistémicas, alergias a medicamentos o anafilaxias por veneno de insectos. El resto de las enfermedades alérgicas, tales como alergias a otros medicamentos o vacunas, a alimentos, a látex, a veneno de insectos, respiratorias como rinoconjuntivitis o asma, dermatitis o urticarias, la administración de la vacuna anti-COVID-19 no está contraindicada. Sin embargo, se recomienda que la persona que se vaya a vacunar y sea alérgica debe procurar tener su alergia bien controlada en el momento de recibir el biológico y que su médico le dé luz verde. Todas las vacunas anti-COVID aprobadas y comercializadas actualmente no contienen alergenos alimentarios o derivados de alimentos como proteínas lácteas, derivados de huevo o frutos secos. Por tanto, estas vacunas se pueden administrar en personas con alergias alimentarias sin ninguna contraindicación, informó Rocío López Fonseca. Interesante esta pieza informativa de nuestra compañera Rocío López Fonseca, doctor, porque nos da precisamente como este mapa de lo que ha venido ocurriendo con estas reacciones, las reacciones graves a las que usted ya hacía referencia, se han solventado de manera exitosa, y sí es verdad que ha habido otras de menor gravedad, digamos, hablando de alergias, y yo le quisiera preguntar, doctor, si hay algunas de estas alergias o reacciones alérgicas que pudieran ser absorbidas por el mismo cuerpo a lo largo de los días, digamos. Sí, por supuesto pueden autolimitarse, Belén. Como son muy molestas en ocasiones, sobre todo por el prurito, la comezón, habitualmente los pacientes y sus médicos recurren a la utilización de medicamentos, de antihistamínicos para resolverlas. Y el utilizar los antihistamínicos para resolver esas alergias leves no modifica el desempeño en cuanto a generación de la respuesta inmune del biológico aplicado. En el caso de las alergias graves, es obligado a actuar desde el punto de vista farmacológico, decía, con la utilización sobre todo de adrenalina o de norepinefrina, noradrenalina, pero también con antihistamínicos y eventualmente con corticosteroides, y el paciente debe estar en hospitalización y en vigilancia porque hay que cuidarle la vía aérea. Claro. Ocurre algo parecido con los pacientes que sufren picaduras, por ejemplo de alacrán, que desarrollan edema de la glotis y luego dificultad para respirar, etcétera. Bueno,
es un tipo de anafilaxia, en ese caso a un veneno en particular, ¿no? En este caso estamos hablando de una anafilaxia que, dicho sea de paso, ¿en qué circunstancias habría contraindicación absoluta para la utilización de vacunas de COVID-19? Porque esa es una pregunta de todos los días. Recurrente. Mira, han cambiado un poco las cosas respecto de hace 3 o 4 meses. Por ejemplo, se ha sugerido que quienes tienen el antecedente de un episodio de anafilaxia grave, que puso en riesgo la vida, que requirió hospitalización, etcétera, a algún medicamento, preferentemente o no deben recibir la vacuna, o deben preguntar a sus médicos tratantes si es conveniente y bajo qué circunstancias. Ahí la vigilancia debe ser mucho más estrecha si la decisión es vacunarse. Y digo, la vigilancia debe ser más estrecha porque preferentemente la vacuna debe ser aplicada en un sitio en donde exista atención hospitalaria inmediata, no en un módulo distante que no tenga un acceso rápido a servicios hospitalarios, por ejemplo. Número 2, es una contraindicación absoluta. Bueno, el tener COVID activo es una contraindicación absoluta. No se puede vacunar a alguien que esté con COVID. No se puede tampoco vacunar a alguien que esté con una enfermedad infecciosa activa, aguda. Hay quien nos pregunta, oiga, yo tengo hepatitis B o hepatitis C crónica, estoy en tratamiento, ¿me puedo vacunar? Sí, sí se puede vacunar. Se trata de una enfermedad infecciosa crónica, estable, sí se puede vacunar, controlada, vigilada, etcétera. Pero ante una enfermedad infecciosa aguda, es preferible que pase ese episodio para poderse vacunar contra COVID-19 y contra cualquier otro patógeno. ¿Una gripe, doctor, influenza? Si es leve, influenza tiene que esperarse a que pase el episodio de influenza para poderse vacunar, y no se diga si hay un episodio de COVID activo. Debe pasar por lo menos la fase aguda de 3 a 4 semanas para poderse vacunar. Otra contraindicación, Belén, es alergia específica a algún componente de la vacuna. Aquí, qué bueno que ocurrió la cápsula informativa de Rocío hace un momento, porque es importante recordarle a nuestra audiencia que las vacunas que se están utilizando en la actualidad ya no contienen componentes que en otro momento se utilizaron, por ejemplo, para el cultivo de los virus que fueron atenuados para desarrollar la vacuna. Ya son otras los mecanismos biotecnológicos para producir estas vacunas, son otras plataformas. Por lo tanto, ya no aplica lo que con otras vacunas tradicionales se decía de que una persona con alergia a la albúmina de huevo o con alergia al huevo no podía vacunarse, efectivamente, porque esos virus eran cultivados en embrión de pollo. Entonces, efectivamente no podían vacunarse con esos biológicos. Aquí no aplica. Estos nuevos biológicos están desarrollados a través de biotecnología. Pero fíjate, Belén, algunos de ellos sí contienen, por ejemplo, los que corresponden a RNA mensajero como plataforma de desarrollo, que son, entre otras, Pfizer y Moderna, tienen moléculas de un componente lipídico llamado polietilenglicol. Es como la microcápsula en donde viene el RNA mensajero. Las personas que tienen alergia a polietilenglicol no deben utilizar este tipo de vacunas. Y enseguida te puedo comentar en qué circunstancias
se identifica que hay alergias a polietilenglicol. Doctor, lo vamos a tener que dejar para el siguiente programa. Se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias, como siempre, con todo gusto, por habernos acompañado. Abrimos un paréntesis, continuamos mañana. Importantísimo esto que nos estaba explicando. Antes de despedirnos, un robot chino ayudará a estudiantes mexicanos en su regreso a clases. Benebot es un robot de inteligencia artificial creado en China y con presencia en más de 40 países, entre ellos México. La tecnología de la empresa china Walklake ayudará al regreso a clases en el céntrico estado de Querétaro. El robot, que cuenta con cámaras y sensores de grado médico, será el primer filtro a la entrada de cada colegio como parte del protocolo de regreso a clases. Fundada en 2015, Sushu Walklake Intelligent System Company Limited es una empresa de alta tecnología basada en la provincia de Jiangsu que se centra en la investigación y desarrollo de la aplicación de la salud infantil en inteligencia artificial. Este pequeño robot toma la temperatura, pero también revisa ojos, garganta y manos para detectar síntomas de enfermedades respiratorias y hasta caries. Hace una toma de imagen. No es solamente una fotografía, ¿no? Esta toma de imagen lo que hace es hacer un análisis por cuadros. Imaginemos que lo hace en cuadrícula, en minúsculas partículas, y guarda la relación de todo lo que vemos, ¿no? Puntos rojos, inflamaciones, toda esa capacidad que tiene el equipo de visualizarlo y relacionarlo. Ha sido tal el éxito de este dispositivo que varios colegios aseguran tener la disposición para esta tecnología, dando una sensación de confianza a los padres de familia para permitir el regreso presencial de sus hijos a la escuela. Todos los registros de salud de cada alumno, profesor y trabajador del sector educativo que pasa por el Benebot es guardado en una base de datos que da seguimiento personalizado. Cualquier alza en su temperatura o inflamación en la garganta no pasa desapercibida para el Benebot, el cual inmediatamente da una alerta en caso de encontrar un potencial caso de COVID-19. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Así con esta noticia nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos vea en la siguiente emisión.